Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Caterina Bermúdez, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAD. Aquí está mi identificación. Bueno, y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos fundamentales en la física electrónica. Muy bien. El primer concepto es la ley de Ohm. Antes de entrar en la ley, quisiera hacer un preámbulo. Resulta que los materiales tienen la característica de poner resistencia al flujo de carga eléctrica. Esta capacidad se representa con el símbolo R. Entonces existen materiales buenos conductores y también existen materiales aislantes. Los buenos conductores, por ejemplo, tenemos el ejemplo del cobre y el aluminio, que son pues muy comunes dentro de nuestros circuitos eléctricos de nuestras casas. ¿Qué pasa con estos materiales? Pues que son de baja resistencia. Y también tenemos materiales aislantes, por ejemplo, la mica, el papel, que ofrecen alta resistencia al flujo de corriente. Eso significa que la relación entre corriente y tensión dentro de un resistor genera la ley de Ohm. Entonces ya entramos en materia. La ley de Ohm establece que la tensión B a lo largo de un resistor es prácticamente proporcional a la corriente I que fluye a través del resistor. ¿Qué es importante que conozcamos acá? Pues que a través de esta ley podemos darnos cuenta del voltaje. El voltaje normalmente se mide a través de voltios. La corriente, nos podemos dar cuenta del tipo de corriente que pasa por un circuito eléctrico y se mide a través de los amperios. Y la resistencia que se mide a través de los ohmios. Un dato importante para conocer de dónde viene la ley de Ohm, pues resulta que en el año 1787, George Simons Ohm, de ahí viene precisamente pues el nombre de la ley, fue un físico alemán que determinó experimentalmente que la ley fundamental que relaciona la tensión y la corriente en un resistor es la ley de Ohm. Muy bien, sigamos con nuestro segundo concepto. La ley de voltaje de Kirchhoff. El nombrecito es complicado, pero es chévere. Muy bien. Cuando la ley de Ohm, que fue la que acabamos de explicar, no es suficiente para analizar circuitos eléctricos, se le unen las dos leyes de Kirchhoff, que permite analizar gran variedad de circuitos eléctricos. La primera ley, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, se basa en la conservación de la masa. Y la segunda ley se basa en la suma de las tensiones. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff o LCK establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es cero. Muy bien, aquí tenemos pues las gráficas o cómo podemos calcular la fórmula para poder calcular cada una de estas dos corrientes. En la primera ley podemos ver que la suma algebraica de las tensiones o de las corrientes en un nodo pues van a ser cero. Y en la ley de voltaje de Kirchhoff, la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o malla también es cero. Muy bien. Seguimos con nuestro tercer concepto, que es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Resulta que la temperatura juega un papel muy importante en la resistencia eléctrica. Entonces, ese señor que acabamos de conocer, o la ley que acabamos de conocer mejor, la ley de Ohm, definió la constante de proporcionalidad en un resistor como la resistencia R. La resistencia es una propiedad de la materia que puede cambiar si se alternan las condiciones internas o externas del elemento. Por ejemplo, si hay cambios en la temperatura. Así, la ecuación se convierte en voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto, en otras palabras, mucho más fáciles de entender, significa que la variación de la temperatura que se produce una variación en la resistencia. Entonces, en la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como el carbono y el germanio, la resistencia disminuye. Bien, yo estoy asignada como estudiante número 3, así que a mí me correspondió la pregunta, ¿qué es una fuente dependiente de voltaje? Una fuente dependiente de voltaje es una fuente en la que el voltaje entre su terminal está determinado por una fuente o corriente que existe en otro lugar del circuito. Para poder entender esta respuesta es importante que conozcamos
Los elementos de un circuito. Resulta que en un circuito existen elementos pasivos y elementos activos. Los elementos pasivos pues no generan energía, por ejemplo los resistores, los capacitores y los inductores. Y los elementos activos sí generan energía. Estamos hablando de los generadores, las baterías y los amplificadores. Dentro de los circuitos eléctricos, las fuentes de tensión o corriente que suministran potencia al circuito conectado a ellos, existen dos tipos, fuentes independientes y fuentes dependientes. Entonces las fuentes dependientes pues son fuentes controladas, que fue lo que acabamos de ver a través de la explicación. Bueno, hasta aquí es mi explicación. Muchísimas gracias por atender.